Hola, buen día, me presento. Mi nombre es Islas Berbera Gilberto Isaac. Mi matrícula 19090810 y esta es una exposición de deducción de la ley de inducción de Faraday de la materia de electromagnetismo con el docente ingeniero Francisco Flores Álvarez. La simulación. Dentro de la simulación, para que podamos entender el sistema de inducción, hay distintos pasos. El primero es que se sitúa el imán en el reposo dentro de un solenoide. El segundo, se introduce despacio o deprisa el imán del solenoide para poder visualizar en nuestro en nuestro sistema la variación del campo magnético. Se saca despacio o deprisa el imán dependiendo de lo que queramos observar y se observa el movimiento de la aguja del amperímetro. Se aplica la ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente inducida. Y la ley de Lenz nos dice que el sentido de la corriente inducida sería tal que el flujo se opone a la causa que produce. Y la ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán de un sentido tal que se opongan a la variación del flujo magnético que éstas producen. Esta ley es una consecuencia del principio de conservación de la energía. Entonces, para ver más claramente esta parte, vamos a observar el siguiente video. Aquí nosotros podemos observar que en un principio se introduce el imán de una manera lenta o despacio y posteriormente de una manera más rápida. Ahora vamos a hablar sobre el flujo y el FEM. Dentro de la página campo magnético producidos por un imán, hemos supuesto que un imán se comporta como un dipolo magnético en el momento de mu. Las componentes de este campo son Bp y Bz. En el flujo producido por el imán a través de una bobina de radio formada por N espiritas apretadas, es la función que nosotros vemos en la parte de abajo, que está conformada de diferentes integrales. Y la imagen del lado izquierdo representa el dipolo y y el campo magnético producido. Y también se ven las trayectorias obtenidas por BP y BZ. En este siguiente vamos a poder observar la práctica que habíamos visto en un principio dentro del video, en el cual nosotros introducimos el dipolo dentro el imán dentro del dipolo, y este hace una variación en el amperímetro. Este elemento es un diferencial de superficies dadas por ds y es el área del anillo del radio por el espesor del dipolo, y su valor es ds es igual a 2 veces pi por p por dp. Y en la parte de abajo nosotros podemos visualizar lo que son las fórmulas dadas por el ejemplo anterior. Si nosotros aplicamos la ley de Faraday, queda completamente toda la parte de abajo, la fórmula que tenemos en la parte de abajo. Y si realizamos este cálculo lo realicé dentro de MATLAB, donde el valor máximo de la FEM es más grande para las bobinas de menor radio. Para que nosotros podamos comprobar o de alguna manera intuir esta parte, tenemos que observar el comportamiento de estas. En estas dos gráficas nosotros podemos observar del lado izquierdo una gráfica que tiene un radio de 2.5 centímetros y de nuestro lado derecho un radio de 4 centímetros. Entonces, si nosotros observamos el imán acercándose hacia la bobina de esta manera, el campo magnético se incrementa rápidamente cuando el imán se encuentra cerca de la bobina y se representa mediante el vector del flujo del campo magnético, producido por el imán a través de las espiras de la bobina. El movimiento de los puntos en color rojo situados sobre la bobina nos señalan el sentido de la corriente inducida. El sentido antihorario se toma como positivo y el sentido horario como negativo.
Cuando cambia la cantidad de campo magnético, el número de líneas del campo que atraviesa el área limitada por el conductor cerrado o el espiral, surge en este una corriente eléctrica. Mientras mayor sea la rapidez con la que varía la cantidad del campo magnético, mayor será la intensidad de la corriente inducida. Y finalmente se representa la FEM. La FEM está en color rojo. El flujo está en color azul en función de Z. En este caso únicamente dentro de todas las fórmulas que nosotros vimos, pues solamente está aplicado en función a Z, o sea, todo está en función en Z. La distancia entre el imán y la bobina se puede observar que el máximo se sitúa en la posición Z, donde A sobre 2, y el mínimo de la posición simétrica es donde Z es igual a sobre 2. Y la separación entre el máximo y el mínimo es igual al radio de la bobina. Entonces, nosotros podemos observar de esta manera la diferencia que hay entre estas dos partes. Y podemos deducir que mientras más pequeño sea la circunferencia de nuestra bobina, vamos a generar un mayor campo eléctrico. Y mientras más grande sea, va a ser más pequeño. Nosotros podemos observar de la parte del FEM que es más grande en, en la gráfica del lado izquierdo que en la gráfica del lado derecho. Y esto es por sus radios. En la parte de abajo podemos verificar los radios que hay, que uno es de 2.5 y el otro es de 4. Y da hincapié a esa parte. Pero también si nosotros observamos la velocidad en centímetros sobre segundo que realiza la función de este trabajo, podemos observar que hay una gran diferencia entre las dos. Son más pequeñas. Y lo único que hace más pequeño es el FEM. El FEM se hace más pequeño. Si podemos observar el flujo es el mismo en las dos variaciones, sin importar la velocidad en centímetros sobre segundo. Se mantienen las dos, que serían las líneas azules. Y lo que sí cambia son las líneas rojas, que es el FEM. Y el FEM, para los que no sepan, es la fuerza electromotriz. En conclusión, la inducción de la magnética observada por Faraday muestra que también es posible obtener corriente eléctrica mediante un mecanismo mecánico. Un mecanismo mecánico es un movimiento relativo de un imán que dentro de una bobina o solenoide pues genera un trabajo. Esa forma de obtención de corriente eléctrica es diferente a la que se obtiene en las pilas y baterías, donde se obtiene producida por reacciones químicas. La corriente así generada se denomina corriente inducida y el fenómeno que la produce es la inducción electromagnética. Por último, el fenómeno de la inducción magnética, la corriente es la corriente eléctrica surgida por el conductor en reposo dentro de un campo magnético variable, con el tiempo, o un conductor que se mueve dentro de un campo magnético estacionario de tal modo que siempre varíe el número de líneas de inducción producidas que atraviesan el circuito. Y pues con esto termino mi exposición. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta, pues nada más dejen su pregunta aquí abajo.